Listo. Entonces, tenemos el Estado y su relación con el derecho económico. ¿Por qué el Estado toma cierta actitud frente a la economía? Entonces se da sencillamente porque reacciona ante un cambio en la sociedad. Eso se conoce como política pública. La política pública, ustedes ven que en los gobiernos de turno, ellos dicen, bueno, yo con mi gabinete voy a seleccionar tales ministros y vamos a ir tomando ciertas decisiones económicas conforme se van dando los distintos escenarios. Entonces, ellos lo que están evaluando es cómo se comporta la sociedad. Por ejemplo, nosotros vemos de que últimamente han habido cierto incremento de precios, que de repente ha subido la gasolina, que de repente ha subido el pasaje. El Por pan. ejemplo, ustedes saben que ya el transporte interprovincial es un poco más caro. Creo que también el transporte público va a subir a 40 centavos, o no sé si ya lo subieron, pero y esto va generando de cierta manera algún tipo de reacciones en la ciudadanía que comienza a manifestarse ya de manera masiva. Entonces, los gobiernos, al ver esas situaciones, para que no haya ese malestar, lo que hacen, comienzan a aplicar políticas o medidas para un poco contrarrestar estos efectos, ¿no? No es necesariamente aplicar armas o violencia, sino tratar de utilizar los instrumentos públicos que poseen, como por ejemplo controlar los tipos de interés, de repente hacer subsidios, a canalizar transferencias o diferenciar impuestos, o se van a de repente hacer algún tipo de transferencias de un sector a otro. En fin, trata de buscar los mecanismos para compensar y nivelar estos efectos. Y todo esto se conoce como la política pública. Que la política pública no es otra cosa, es de cómo reacciona un gobierno ante un cambio en la sociedad. ¿Cuáles son las causas por las que se da esto? Ya habíamos mencionado algunos ejemplos, pero vamos a verlo con más detalle. A ver, que me ayúdeme con la lectura. Causas: innovación tecnológica y la complejidad de los procesos productivos y de intercambio. Procesos que luego determinan el ritmo y profundidad de los cambios sociales, así como de los agentes económicos. Listo, entonces aquí vemos una causa es la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, la complejidad de los procesos productivos. Imagínense que no es lo mismo el procedimiento que haría una planta que se dedica a producir plástico que una planta que se dedica a producir acero. Son procesos totalmente diferentes, o digamos una planta que se dedica a producir cemento, otra que se dedica a producir calzado. Entonces, querer aplicar una determinada situación de cómo normal cada uno de estos procesos es un proceso un poco agotador para el Estado, ¿no? Entonces, esa es una de las causas de por qué el Estado reacciona ante los cambios en la sociedad. Traten de gestionar leyes de igual naturaleza para todos, pero la complejidad que tienen unas industrias con otras hace que tengan leyes especiales. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes transporten agua en un tanquero a que transporten gasolina. Entonces, las condiciones para ustedes poder transportar gasolina van a ser otras. Y hay una reglamentación de por medio, justamente porque el Estado ha visto la necesidad de transportar primero estos combustibles y segundo, de que precautelar la seguridad de todos los que están cerca al área donde recorre la ruta de transporte de estos combustibles. Entonces, así nace un poco de legislación. Seguimos. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo creo. Un cambio Dale, social dale. se da como reacción contra este orden de cosas. Surgen nuevas corrientes de pensamiento y agrupaciones políticas que reclaman para los sectores mayoritarios de la población derechos esenciales que los textos de las constituciones políticas tradicionales no han previsto o habían contemplado en forma incompleta, o que simplemente no se aplicaban. Bien, bueno, aquí tenemos, gracias, Wellington. Un cambio social. Se da como reacción en contra de este orden, lo que habíamos visto que pasó con el caso
de los mártires de Chicago. Hubo una reacción, porque por mucho tiempo hubo una explotación laboral. Entonces ya los que eran empleados se vieron ya ofuscados y dijeron, no, esto tiene que cambiar. Entonces comenzó a haber una reacción en contra de este orden, surgen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas agrupaciones políticas, se comienzan a formar nuevos grupos, entonces, y comienza a moverse todo el marco regulatorio, un poco para normal y equilibrar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, aquí esto es de derecho económico. Vamos a ver la pregunta. ¿Dónde se transfieren los cambios sociales en el derecho? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Dónde se Argelia. transfieren, Dale, Verónica. dónde se transfieren los cambios sociales en el derecho? El relativismo social, los cambios sociales con valores frágiles y el individualismo que disuelven los vínculos sociales. Se transfieren al derecho público. Debe ser pensado globalmente y normado localmente. Por último, el derecho público no es más que el orden del orden social. Listo, gracias, Verónica. Bueno, aquí ustedes pueden ver, cuando decimos, ¿dónde se transfieren los cambios en el derecho? Dice el relativismo social. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es algo así como algo que va cambiando constantemente. Está en constante evolución. No es lo mismo las leyes de tránsito en esta época que las leyes de tránsito hace 100 años atrás. De repente, en esta época tenemos vehículos muchísimo más veloces, con muchas más condiciones, con mejor tecnología que lo que teníamos años atrás. Entonces, esto hace que las leyes evolucionen. ¿Y cuándo se transfiere el derecho a los cambios sociales? ¿Dónde se transfieren los cambios sociales en el derecho? Perdón. Prácticamente en establecer un orden social. Como tenemos vehículos más veloces y hay más accidentes, bueno, entonces comienzan a decir, a partir de ahora los vehículos van a tener límites de velocidad de acuerdo a los lugares donde recorren. No es lo mismo que ustedes anden en un vehículo cerca de una zona escolar, a que anden en un vehículo en la ciudad, a que anden en un vehículo en la carretera, o anden en el vehículo en una autopista. Ustedes pueden ir a velocidades completamente diferentes. Por ejemplo, en una carretera ustedes van a ir a mayor velocidad que comparado a lo que ustedes van en el centro. Entonces, estos son los aspectos en los que se hace referencia a los cambios sociales que se ven afectados al derecho. Ayúdenme con la lectura. Derecho económico y derecho social. Se balancea el derecho económico como un derecho social, aceptando este como conjunto de normas que emanan del Estado con el propósito de proteger a grupos débiles o desprotegidos. Ya listo, miren, el derecho, ¿por qué se fundamenta? Porque el derecho lo que trata de hacer es justamente esto, normar las relaciones entre diferentes sectores, marcar el marco jurídico en el cual todos tengan igualdad de condición. Y no hay abuso de poder entre el que más tiene con el que menos tienen. Entonces, un poco, cuando estamos en economía, por ejemplo, si tenemos que hay una empresa que se dedica a vender alimentos, y resulta que esta empresa acapara todo el mercado, y si viene alguien a quererse poner una empresa, esta empresa grande le va a poner bloqueos para que no pueda comercializar y ser el único. Entonces, el Estado dice, no, aquí todos tienen derecho y comienzan a poner normas y procedimientos para poder permitir que todos tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades y poder laborar libremente dentro de un marco de derecho jurídico, ¿no? O sea, aquí ustedes observan la balanza. Por un lado tenemos aquí, esto vendría a ser a los niños, son los niños, y acá son las personas adultas, ¿no? Entonces, aquí hace referencia de que los niños tienen iguales derechos que los adultos, o sea, tienen sus condiciones que tienen medidas de protección especiales, porque justamente son menores y no tienen cómo defenderse directamente contra un adulto. Entonces, ahí esto es un ejemplo de algo que ponemos,
de lo que es el derecho social como tal, el derecho que existe dentro de la sociedad. Entonces, en el derecho económico social, el derecho económico y el derecho social, vamos a aprender a identificar en qué consiste el derecho económico y en qué consiste el derecho social. Tenemos el derecho social, la parte de lo que es la burocracia, o la parte burócrata. Tenemos, por ejemplo, lo que es la ley de la LOCEP, eso es un derecho. ¿Qué tipo de...? A ver, esta es una dinámica, ya me acuerdo, esta es una dinámica que les hice. Yo les pregunto, aquí tenemos lo que es la burocracia, la parte burócrata. ¿Eso qué será? ¿Un derecho económico o un derecho social? Derecho ¿Qué social. será? La parte burócrata. ¿Por qué será un derecho social? Porque nos establece las formas como vamos a elaborar. Tenemos la LOCEP. ¿Qué será? ¿Parte del derecho económico o parte del derecho social? La LOCEP. ¿Qué significa primero? La LOCEP es la ley orgánico del servidor público. Social, entonces. Social. Es social, derecho social. Ley orgánico del servidor público. Será ley, es algo social, porque te establece las condiciones en las cuales van a trabajar, ¿no? Los GAT. ¿Qué será? ¿Derecho económico o derecho público? O derecho social, perdón. Los GAT son los municipios. Social. ¿No es municipio? Social, Son los social. municipios. Ese es Social. un derecho social, correcto. Las variables endógenas. ¿Qué será? ¿Parte del derecho económico o del derecho social? Las variables endógenas. Eso es algo que se deriva del derecho económico, ¿no? Recuerden que el componente endógeno es algo de lo que no se tiene control, es algo que afecta directamente a una actividad productiva. Poder de mercado, ¿qué será? ¿Derecho económico o derecho social? Derecho económico. Derecho económico, porque estamos hablando de ver cómo un mercado puede llegar a hacer determinadas situaciones frente a otro mercado. Mercados competitivos. ¿De quién estaremos hablando? ¿Del derecho económico o del derecho social? Derecho económico. ¿Derecho económico? Económico. Derecho económico, ¿no? Bienes deseables y no deseables para el Estado. ¿Qué será esto? ¿Un derecho Derecho económico o un económico. derecho social? Derecho social. Económico. Un derecho social. Tenemos Social. bienes deseables. ¿Qué será? Digo que es derecho social porque dice bienes y bienes no deseables para el Estado. Y si todo lo que está en, o sea, todo lo que es para el Estado obviamente tiene que estar relacionado con lo social. Ya, es el Estado porque maneja lo social. ¿Alguna otra idea? ¿Qué será? Bienes deseables y no deseables para el Estado. Eso que, ¿a qué parte del derecho va? ¿El derecho económico o el derecho social? ¿Alguna otra idea? ¿Quién me puede dar alguna otra idea? No sé, pero yo pienso que es económico porque habla de bienes. Ya, es el uso de los bienes, ¿no? Sí, correcto. Es derecho económico, justamente porque hace referencia al uso de los recursos que posee el Estado. Hay recursos que son deseables y hay los recursos no deseables. Por ejemplo, tenemos el manejo de los desechos tóxicos que generan las empresas. Cómo deben disponer estos desechos tóxicos, cómo deben transportar los elementos peligrosos, las aguas residuales, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos bienes deseables y bienes no deseables para el Estado. Priorización económica, ¿qué será? ¿Derecho económico o derecho social? Económico. Derecho económico. Es algo económico, porque estamos dando un orden de quién debe establecerse en qué lugar. Aquí estamos hablando de una jerarquización de los factores productivos.
Censo económico y registro social. ¿Qué será? ¿Derecho económico o derecho Económico. social? ¿Ah? Los dos creo que son. Ajá, El pues registro los social. dos. Yo creo que es social, ¿no? Los dos. Creo que es social. Tipo Bueno, del social, registro, porque del es registro civil. económico, me refiero a que la haciendo censo de 50 y cada familia, de 50. cada familia. ¿Ya? Sí, ¿Cuál o sería sea, el puede objetivo que del sea registro civil? categorizable. Puede ser un derecho social. ¿Ya? El censo económico, ¿cuál es la finalidad de hacer un censo económico? ¿Cuál será la finalidad de hacer un censo Este económico? será analizar más o menos sus ingresos, cuánto usted gana, supongo, ¿no? Medir el comportamiento de las personas. Esto A hace ver, la referencia al derecho social. Sería ¿Sí? social El entonces. derecho social. Sí, hace referencia al derecho social, porque nos indica, el censo económico nos indica resultados acerca del comportamiento de las personas. No solamente la parte de monetaria, sino el comportamiento de las personas. Justamente el registro social se hace, o el registro civil, se hace para tener un control sobre los ciudadanos, saber, conocer cómo es la distribución de la población, de dónde está concentrada la masa productiva, en qué edad está, cuántas personas de la tercera edad, entonces, para hacer política relacionados al derecho social. Entonces, esto está ligado al derecho social, aunque también se lo utilizan dentro del derecho económico. Distorsión de mercado. ¿Qué será? ¿Derecho económico o derecho social? Económico. ¿Económico? Derecho económico, económico. correcto. Distorsiones de mercado. ¿Y cuáles son las condiciones que se deben de corregir por medio de materia económica, ¿no? Variables exógenas. Económico. 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 correctamente. Igual que las variables endógenas. Mercados, no mercados. ¿Qué será? Económico. Eso será algo económico, ¿no? O sea, que aquí te Derecho dice económico. donde tú puedes realizar ciertas operaciones comerciales y donde no puedes realizar y qué tipo de operaciones puedes trabajar. Interacción estratégica, ¿qué será eso? ¿Derecho económico o derecho social? Interacción estratégica. Económico. Derecho Económico. Económico, creo también. Es económico, Claro, porque correcto. Porque te dice cómo son los procedimientos que puedes hacer legalmente para ver la mejor manera de obtener una ganancia. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de aprender a distinguir lo que es el campo o la materia de derecho económico y la materia de derecho social. A ver, ayúdame con la lectura. Alguien que no haya leído. yo ingeniero. A ver, dale, ya. Ya. Configurar las normas fundamentales sobre el manejo de la economía. La Constitución precisa. La organización y funcionamiento de la economía deberá responder a los principios de eficiencia y justicia social. El desarrollo en el sistema de la economía del mercado propenderá a conseguir un proceso de mejoramiento y proceso integral de todos los ecuatorianos. La acción del Estado tendrá como objetivo hacer equitativa la distribución del ingreso y de la riqueza de la comunidad. Listo, gracias. Bueno, aquí vemos cómo se maneja el derecho económico dentro de la economía. Sí. Busca primero normar. Recuerden que siempre el derecho lo que hace es establecer las reglas, los principios, las causas, los fundamentos en los que se va a manejar un determinado grupo. Entonces, el derecho económico va a normar los fundamentos de cómo se debe manejar. Entonces, ¿quién puede operar en el orden jerárquico, estructuras, organizaciones, organigramas? También establece que la economía debe responder a los principios de eficiencia, o sea, utilice los recursos que tiene, utilícelos de manera sabia, y de justicia social. Es decir, de que ustedes por ganar no va a destruir el medio ambiente, usted por ganar no va a destruir a todo un pueblo, ¿no? Entonces,
Entonces comienza a normar el derecho económico respecto al manejo o cómo se deben desarrollar en las actividades comerciales dentro de la economía. Y tendrá como objetivo hacer equitativo, o sea, de tratar de dar la misma cantidad de recursos a un sector como a otro. Cuando hablamos de no mercados, nos referimos, por ejemplo, a las acciones que se hacen fuera del marco económico y que igual se regulan, por ejemplo, en el caso de los delitos, accidentes, actos privados como es matrimonio, el procesos jurídicos, políticos y otras actividades que no corresponden a un intercambio de mercado. Entonces, en todas estas situaciones, también de alguna manera se interviene el derecho económico, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que no es el mismo tratamiento fiscal para una persona soltera que para una persona casada. Una persona soltera tiene que declarar sus impuestos en función de su ingreso personal. En cambio, si es una persona casada, puede incorporar al cónyuge para reducir impuestos. Inclusive, si tiene cargas familiares, si tiene hijos, puede incorporar a los gastos que realiza con los hijos para el tema de deducción de impuestos. El tratamiento no es lo mismo. Tenemos las personas mayores de edad, tienen un tratamiento diferenciado al momento de gestionar ciertos costos, ¿no? Entonces, no es lo mismo un accidente de tránsito que ocasione una persona en un auto liviano por movilizarse, por descuido, por pecado chuchaqui, o que vaya una empresa en un supercamión o en un tráiler y que por irresponsabilidad de llevar sobrepeso se le colapsen las llantas y ocasionan accidentes. Entonces, todas estas cuestiones que son actividades no propias del mercado, no más relacionado a temas de tipo civil y de tipo personal, inclusive dentro del tipo penal. Entonces, todas estas normas también se ven de alguna manera influenciadas por el derecho económico. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Es lo que ya habíamos mencionado. Vamos a ver el movimiento del derecho y la economía. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profesor. Yo, Heredia. A ver, dale, Heredia. Ok, el movimiento del derecho y la economía implica que los conceptos económicos se aplican para explicar y esclarecer los asuntos legales, no solo respecto al derecho mercantil, la ley de la antimonopólica y el derecho fiscal, en los que el vínculo entre las disciplinas jurídicas y económicas es obvio, sino también respecto a una amplia gama de actividades de un mercado que van desde los asuntos de responsabilidad civil hasta los asuntos familiares y penales. ¿Ya? Listo, entonces vemos aquí cómo el derecho económico tiene su campo de accionar, tiene su enfoque relacionado a lo que es el derecho. ¿Sí? Miren, implica conceptos económicos. Obviamente recuerden que la economía tiene que actuar en términos de derecho, no porque voy a hacer dinero, me voy a ir en contra de la ley, que se aplican para aplicar y esclarecer asuntos legales. Por ejemplo, hay un contrato, entonces en el contrato las cláusulas, ¿cuáles son las cláusulas que debemos seguir? Entonces, ¿cuáles son los acuerdos? Y tenemos que ver que todos esos acuerdos que llegamos a la parte legal sean de mutua conveniencia, ¿no? Que no haya que beneficie al uno y perjudica a la otra parte que está haciendo un acuerdo comercial. En los vínculos entre las disciplinas jurídicas y económicas es obvio, sino también respecto a una amplia gama de actividades de los mercados. Recuerden que el derecho regula cómo nos comportamos a nivel de individuos y de manera global en sociedad. Entonces, lo mismo ocurre con la economía, cómo de manera individual o de manera conjunta realizamos relaciones comerciales en la sociedad. Por eso es el movimiento del derecho y la economía. Con todo esto, podemos tener las siguientes conclusiones, que es que la economía ofrece una sintaxis y una semántica más poderosa para el argumento jurídico, ¿no? O sea,
Quiere decir de que la economía no está libre de tener obligaciones jurídicas. El uno y la otra por sí se acercan o comparten problemas y soluciones. Es decir, hay problemas de ley que se pueden resolver por asuntos económicos y hay problemas económicos que necesitan la parte legal para poder solucionar. Entonces, esas son las conclusiones de esta parte. Ahora vamos a ir lo que es el derecho internacional económico. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profesor. Dele. Eh, sí, Ya, dele. conjunto de las normas de derecho internacional público, directa o indirectamente, basados en tratos internacionales referente a las relaciones económicas transnacionales. Las estructuras normativas que sirve de marco jurídico para el desenvolvimiento de lo que se ha dado en denominar sistemas económicos internacionales, concebida de la interacción estados orgánicos, concebida de la interacción estados organismos internacionales y personas naturales. Organismo. Organismos, perdón. Gracias. Miren, aquí tenemos... Sí, ya no te preocupes, Génesis. Entonces, aquí vemos la definición de derecho internacional económico. Es simplemente cómo nos relacionamos de un estado con otro. Pero la relación muchas veces no se da solamente entre estados, se dan entre personas. Recuerden que hay la migración, ustedes pueden hacer turismo también a otros países y cada país tiene su legislación. Por ejemplo, en el Ecuador está prohibido el uso de armas. Ustedes no pueden entrar al Ecuador con armas. Llegan al aeropuerto y ustedes dicen que han comprado un rifle calibre 50 que es para colección. Y dice, un momentito, usted para portar ese tipo de armas tiene permiso, debe tener permiso, si no, no puede transportar. Eso ya cae en una parte de ilegalidad, en donde le pueden retener, le pueden confiscar el bien, o inclusive puede ser sometido a tribunales a ser juzgado, ¿no? En el caso, si ustedes transportan, por ejemplo, sustancias psicotrónicas, por ejemplo, de cocaína o alguna de esas cosas, que son ilegales, entonces, con el simple hecho de haberle detectado que usted es portador de eso, ya va a ser sometido a un proceso judicial, que le puede llevar a pasar algún tiempito privado de la libertad. Entonces, por eso que se da el derecho económico internacional, porque hay leyes que regulan entre una nación y otra, ¿no? Entonces, hay acuerdos comerciales, hay acuerdos internacionales, hay tratados, hay inclusive países en que no se manejan con la política internacional, pero tienen su propia situación política interna, su propia legislación interna, que son considerados en el derecho internacional como puntos específicos, ¿no? Entonces, eso nos indica de que a nivel internacional el derecho o la ley también está presente. Recuerden que la ley es un conjunto de normas que nos permite comportarnos de manera individual o de manera colectiva en la sociedad. Vamos a ver qué dice este personaje, Drucker. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, Priscila, ayúdenos con la lectura, por favor. Priscila Alarcón. Priscila Muñoz, pero. El Estado Nacional es una unidad, pero que cada vez el poder de toma de decisiones está pasando a lo que constituye la segunda unidad, la región Unión Europea, Mercosur. La tercera unidad responde a una genuina y autónoma economía mundial del dinero, del crédito y de los flujos de inversión. Listo, gracias. Bueno, aquí... No. Ya, entonces aquí podemos ver lo que ocurre con respecto a un pensamiento, ¿no? Esto es lo que dice un autor de lo que es el derecho económico internacional. Y hace una comparación de las potestades que tiene cada sector, ¿no? No es lo mismo negociar de manera individual que negociar a nivel de bloque. Entonces aquí también aplican los conceptos que hemos venido estudiando del derecho económico. Dentro de esto tenemos
áreas del derecho económico internacional que se deben de tener muy en cuenta cuando ustedes vayan a desplazarse o vayan a hacer algún tipo de transferencia internacional, como son los tratados y convenios internacionales. Es muy importante saber qué de acuerdos hay, qué convenios. Por ejemplo, si hay convenios de doble tributación por el tema tributario, si hay algún tratado que permita libre movilidad o no, derechos de consuetudinario, estos simplemente son derechos que te dan, por ejemplo, el Ecuador tiene derecho a 1 kilómetro cuadrado en el Alto Cenepa, eso fue cedido a Perú en la época del gobierno de Yamin Mahuad. Los reglamentos internacionales, importante de saber de la normativa que rige en el mundo de cómo se deben de realizar operaciones comerciales. ¿Cuál es la doctrina del derecho internacional? Es lo mismo la doctrina particular de una nación que la doctrina que rige a las naciones. Lo mismo la jurisprudencia y finalmente la equidad que se habla en términos internacionales. En cambio, cuando hablamos a términos del desplazamiento, áreas de desplazamientos en el derecho económico internacional, nos estamos refiriendo a las transacciones que se dan basadas en un comercio de bienes y servicios, a los flujos de los recursos financieros, o sea, cómo nosotros tenemos que hacer el mecanismo para poder transportar un recurso de un país a otro. Por ejemplo, en el Ecuador, ustedes saben que transportar $5.000 ya involucra hacer un documento en el cual uno dice que no está implícito en actividades ilícitas, ¿no? Inclusive una declaración en el cual manifiesta que todos los fondos vienen de procedencia legal, por el tema del lavado de dinero. Uso y explotación de recursos naturales de agentes económicos nacionales u otros estados. Relaciones conjuntas entre empresas de diferentes estados, ¿no? No es lo mismo en la Johnson Johnson de Ecuador que la Johnson Johnson de Perú. Hay condiciones que norman a cada nación. Circulación nacional e internacional de recursos humanos. No es lo mismo que un ecuatoriano se desplace a Estados Unidos a que se desplace un europeo a Estados Unidos. Va a tener condiciones diferentes por las condiciones o los acuerdos o los tratados económicos internacionales que tienen las distintas naciones. Así también llegamos a esta conclusión de derecho interno y derecho internacional. A ver, señorita, a ver, ¿quién le digo? Gardenia, ayúdenos con la lectura. Conceptos económicos. Derecho interno. Rige las relaciones entre los individuos, organismos y entidades de un mismo Estado. Derecho internacional. Rige las relaciones de los Estados entre sí y las de los súbditos de los diferentes Estados. Listo, aquí tenemos prácticamente la definición conceptual de lo que es un derecho interno y lo que es un derecho internacional. ¿Sí? Vamos a continuar. Acá ahora, la participación del Estado en la economía. A ver, Eric, ayúdanos con la lectura, Eric. El Estado no puede colocarse en el limbo e indiferente a las actividades de índole público-económico, por mencionar las unidades de producción estratégicas, tales como las de la siderúrgica, eléctricas, telefónicas, transportes, entre otras, que condicionan el destino del mismo Estado. Motivación suficiente para que algunos teóricos sostengan que el Estado debe intervenir en la conducción, participación y dirección de la actividad política en la vida económica. Correcto. Vemos aquí cómo es importante el tema de la participación del Estado en la economía. Ahí vamos, estos son algunos pensamientos que vamos a compartir. A ver, antes de que se acabe el tiempo, vamos al alcance. Heredia, señorita Heredia, ¿nos puede ayudar con la lectura? Sí, claro. A ver, según la Escuela de Chicago, la intervención del Estado solo es permitida en la corrección de una deficiencia del mercado. Realmente implica un coste menor que el coste del fallo del mercado que se intenta corregir. Estado tiene una intervención normativa o de gobierno, que se denomina intervención de orientación o de política económica.